Sí, doctor. Bueno, entonces seguiremos a ver hasta donde nos dé o cómo está el tema. Bueno, vamos a ver ahora lo que es colestitis aguda, una patología igual tan muy relacionada, de hecho, a lo que es la colelitiasis de la vesícula biliar, así como la noche al día o el día a la noche, prácticamente es esta relación, ¿no? Entonces aquí no hay donde perderse en ese sentido de la complicación más frecuente de lo que es la litiasis vesicular. Entonces, en sí que sería, puede haber otras definiciones, pero no creo que varíe tanto. En sí es un proceso inflamatorio agudo, de hecho, por ahora estamos sin duda, que se va a desarrollar a nivel de la pared de la vesícula biliar, ¿no? Porque esa es su estructura, porque lo otro es un contenido. No vamos a decir una inflamación de la bilis, ¿no? Entonces acá es la estructura de la vesícula. Y otra característica es con o sin infección en su contenido. Además, que también la infección va a abarcar a su pared, ¿no? También. En sí, la vesícula que tiene pus o empiematose en sí es un depósito de pus que resuma de las paredes de la vesícula, ¿no? Es ahí donde se genera todo eso. Y no todas las colestitis agudas son infecciosas, y vamos a ver eso más allá. Y es tal es así que se ve o se está que la infección como tal, no es la causa de una colestitis, sino en todo caso la infección es consecuencia para tener en cuenta, si no sería todo sería casi como una apendicitis si pudiéramos comparar. Eso ya vamos a ver en la fisiopatología que hay mucho parecido en cierta forma con la apendicitis en el origen sobre todo. Entonces una vesícula inflamada generalmente tiene la característica de estar congestiva, tensa, agrandada. Estas son imágenes de una colestitis, digamos, en una fase inicial, ¿no? Porque esto se puede ver de aspecto necrótico, con puntos necróticos, incluso un color verdoso, oscuro, ¿no? Esfacelación, pero puede haber estas imágenes de una vesícula. Y también hay que tener en cuenta que cuando esto va avanzando, aquí tenemos órganos, la pared, el epitelio por acá, van a ir cerrando este espacio, ¿no? Lo que se constituye también el plastrón vesicular cuando es aislado ese proceso, ¿no? De hecho, es una de las afecciones pues, más representativas que pasan en la patología de las vías biliares, ¿no? Como tal. Podemos decir la colelitiasis es un estado muy frecuente que puede estar, sabemos, gran parte de no presentar clínica, pero dentro de las consecuencias de eso, esta es la más representante por ese hecho, ¿no? Y de hecho es la complicación más frecuente de la litiasis vesicular. Y está en el podio de lo que es la causa de abdomen agudo no traumático.
¿no? Al lado de la apendicitis aguda. Más o menos un 15-20% de las litiasis vesiculares, ¿no? Se van o complican con una colecistitis aguda. Entonces, esto tiene relación de cierta forma con la edad. Más o menos en la edad media, más o menos donde más, ahora incluso habría que ir bajando un poquito, ya habría que bajar 30 años, tal vez ya 25 para que entren las estadísticas. La mortalidad, yo creo que ya no es muy alta, se podría decir, pero puede ser importante, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, sobre todo arriba del 65 siempre va a haber más factores de riesgo. Cuanto a la etiología, tenemos la que es conocida como la colestitis litiásica. Fíjense, el 95% de estas está causada por cálculos. No confundamos con que el 20 o 15% de las litias vesiculares van a una colestitis aguda. Pero de ese 15 a 20%, el 95% está causada por una litiasis, ¿no? Y también tenemos en ese porcentaje restante las colecistitis alitiásicas, ¿no? Que generalmente, bueno, acá no hay cálculos, de hecho, por la luz alitiásica, esto tiene una característica algo mayor en los varones y entre esas causas podrían estar aspectos tumorales, vasculares, infecciosos, traumatismos o quemaduras graves, diabéticos ancianos, ayunos, vesículas atónicas que en los ayunos o podrían darse, todo eso a veces pueden generar una característica de la alitiásica. Si bien es poquita, digamos, al lado del 95%, pero clínicamente puede llegar a ser mucho más grave que una colecistitis litiásica. Y sus paredes pueden llegar a engrosarse tanto que parecen útero, incluso paredes gruesas de más de 1 centímetro. En las infecciosas a veces los clostridium se meten acá y pueden ser realmente infecciones gravísimas si no se maneja esto de forma adecuada y rápida, ¿no? No vamos a ver cálculos, sí puede haber lesiones sospechosas de otra cosa a la vez. Imagen de edema, que parece ser barro. Entonces, eso para tener en cuenta. En los vasculares, necrosis, trombosis, que puede llevar a eso también. La fisiopatología, como ya hemos visto, tenemos estas dos formas de la presentación litiásica, que es de hecho de lejos la más frecuente en relación a la litiásica. Una colestitis aguda litiásica, ¿qué es lo que pasa generalmente? Primero, obstrucción. O sea, esto por decir en relación a un cólico común y silvestre, que es la litiasis en la vesícula, que el cálculo puede incrustarse, volver a salir y pasa todo, ¿no? En cambio acá se nos incrusta y no vuelve atrás. Entonces, acá en la vesícula se va a empezar a generar, ¿no?, un aumento de la presión, ¿no? Va a haber secreción, va a empezar a haber, ya vamos a ver, y la vesícula empieza a contraerse por supuestamente vencer un obstáculo, ¿no? Se va a ir distendiendo
Y esto explica pues la característica inicial, al menos de ese dolor cólico bastante intenso, que es característico en este cuadro. Esto va a generar edema en la pared vesicular, se va a retener todo, las secreciones biliares van a entrar y empieza a haber alteraciones en la pared. Entonces el edema de la pared va a estimular la liberación de esta sustancia, al menos que está más vista en esta zona o en esta parte, por la alteración de las células epiteliales, que de hecho empiezan a alterarse por el aumento de presión acá. Y vamos a ver que va a haber fenómenos vasculares también. Bueno, la fosfolipasa, que normalmente convierte esto que normal, la va a traslocar, ya con esto que se vuelve citotóxica. El ácido araquidónico, que también es un factor, digamos, bueno normalmente, se va a traslocar y va a empezar a generar otro de sus, o sea, en contraposición a lo que normalmente está en el organismo, tiende a hacerse estimulante de la infección, o sea, de la inflamación, ¿no? Lo que va a estimular la producción de prostaglandinas, sobre todo estas que van a reaccionar y que van a desencadenar un proceso inflamatorio en esa zona. Las secciones biliares y los mismos cálculos presentes ahí se constituyen también en factores mecánicos, ¿no?, que van a aumentar la irritación, ¿no? Algunos componentes de los sales biliares son el ácido litocólico, son muy irritantes, ¿no? Favorecen mucho eso. Y más el hecho mecánico de los cálculos ahí, todo se va a ir sumando. La isquemia, ¿no? Una puede darse por esa impactación del cálculo a nivel cístico, que puede generar trombos de los vasos y de eso ya se nos altera la irrigación. Y otro factor que se aumenta esto es el aumento de la presión intraluminal. La distensión de la vesícula va a ir colapsando el flujo sanguíneo en la pared, ¿no? Por la presión, primero los vasos venosos se van a ir colapsando, eso ya detiene la circulación y después va a seguir las arterias o las ramas arteriales, ¿no?, que proceden de la arteria cística. Entonces va a haber fenómenos de isquemia y obviamente de necrosis paulatinamente. Y todo sobre un proceso inflamatorio de hecho. La infección puede estar en un 50-80 de los pacientes con colitis aguda. Hay datos que muestran todavía mucho menos de esta cantidad. Por eso les decía que no se discute tanto, sino que, como les dije, la infección en la vesícula más es secundaria que originaria de la colestitis como tal. Una litiásica sí puede tener más participación, por decir. La erosión de la mucosa va a permitir que las bacterias se vayan pues incrustando en la pared vesicular y avancen en ese su proceso de contaminación, de infección. Entonces, esto se facilita porque hay una cavidad cerrada. Y consecuentemente esto va a ir a acabar en empiema, ¿no?, en necrosis y todo eso, en empiema, acúmulo de pus en la misma vesícula. ¿Qué formas anatomopatológicas tenemos? Catarral, ¿no? Esta es digamos, la etapa inicial de la colitis aguda, donde se observa congestión,
infiltración leucocitarias o de la pared. Tenemos la flegmonosa siguiendo gradualmente, ¿no? Y aquí hay paredes con más evidencia del proceso inflamatorio, ¿no? Mucho más, ¿no? Y la vesícula está mucho más, se nota, digamos, está más inflamada. La empiematosa ya es esta vesícula que ya tiene un toque bacteriano, ¿no? Entonces acá se ha añadido infección y podemos tener una vesícula más o menos así de este aspecto, ¿no? O no siempre es blanca, sino es como a veces es pus mezclado con algo de bilis, pero se nota claramente eso. También tenemos una forma hemorrágica, donde hay sangrado o por la misma isquemia necrosis, hay isquemia de la mucosa que da lugar a una erosión y puede haber sangrado. A veces cuando uno abre estas vesículas que tienen este aspecto, en lugar de esto lo que encuentra es sangre oscura. La gangrenosa, siguiendo con la erosión, es acá ya donde prácticamente hay un compromiso de la irrigación como tal y ha habido una isquemia y por tanto una necrosis, ¿no? Que generalmente suele ser zonificada en la vesícula, ¿no? No es muy frecuente ver que toda la vesícula esté necrosada, generalmente son por partes, ¿no? Pero puede tener esos aspectos. Y la perforativa prácticamente es la secuencia de toda esta necrosis que pues ocasiona que la pared se nos puede abrir y esto puede desencadenar un proceso peritonítico incluso hasta de alto riesgo, ¿no? Al menos si no se ha contenido el proceso en esta zona cuando estaba empezando, ¿no? El proceso inflamatorio y más o menos así infeccioso, que no se haya organizado un plastrón, entonces esto si se perfora va a contaminar la cavidad. El diagnóstico, de hecho, a ver acá el título no está viendo, el diagnóstico puede constituirse un desafío. A veces en situaciones donde pueda confundirnos también algunos datos de la clínica, ¿no? Entonces, ahí, o en pacientes que ya vamos a ver, tengan problemas en su estado general. Entonces, para el diagnóstico tenemos básicamente tomar en cuenta el recoger los datos en una anamnesis adecuada, el examen físico, los hallazgos de laboratorio y de imagen. Entre los aspectos clínicos, a ver, va a depender uno del estado para diferenciar. Podríamos como encasillar a pacientes que podrían tener algún factor de fondo relacionados con el factor inmunológico, pacientes con enfermedades de base, pacientes que estén tomando medicación, ¿no? Entonces, estos pacientes no van a traducir una clínica como de un paciente que no esté dentro de estas características. Para ir adelantando, los pacientes que tienen estos factores, sobre todo fármacos antiinflamatorios y todo eso, la clínica se va a manifestar muy poco. Eso no quiere decir que el cuadro no sea grave, en todo caso es muy grave, es todavía mucho más traicionero que un paciente no esté expresando clínicamente lo que realmente está pasando. Esa es la característica de los pacientes. En cambio, ya un paciente que tal vez no tenga esas características y tomando ya en cuenta como tal,
El síntoma principal es el dolor abdominal, ¿no? Que suele ser de tipo continuo, con exacerbaciones cólicas. Esto de tipo continuo es porque el dolor del inicio hasta el final va a estar presente, ¿no? Denme un ratito una llamada. Entonces, eso, porque después característicamente una colitis aguda suele iniciar como un cólico de una litiasis vesicular sintomática, ¿no? Y que no va a ceder. Sabemos que típicamente se va a ubicar en el hipocondrio derecho, el epigastrio o ambos. Suele irradiarse la parte superior derecha del dorso o la zona interescapular. ¿Por qué a veces es característico que el hombro derecho duela? Es precisamente por una irritación a nivel de diafragma que puede entrar en contacto incluso con esa zona, el proceso inflamatorio y estimular al nervio frénico. Entonces, a diferencia del cólico biliar simple, que ya sabemos qué es, el dolor solamente se ve temporalmente y parcialmente con los analgésicos. En cambio, sabemos que el cólico biliar se pasa a veces sin tratamiento, ¿no? En cambio, acá por eso de inicio, al parecerse esto ambos, y que no ceda, que se mantenga ya, tiene que empezar a hacer sospechar de que esto probablemente ya no sea un cólico biliar simple. Aquí, ¿qué más se va a ir observándose en el cuadro clínico? Las náuseas, vómitos, que generalmente son biliosos, anorexia, la fiebre, general, esto indica de que esté infectado, y paulatinamente un compromiso del estado general. En pacientes seniles con patología de base, inmunocompromiso con tratamiento, el cuadro clínico tiene la característica de no manifestarse como una persona que no tenga estas características, y por ese hecho, estos pacientes que nos pueden hacer pensar que estarían bien, realmente por dentro la cosa puede estar muy mal. Y eso se ve en pacientes diabéticos, a veces que no traducen hasta parecieran no tener nada, o ellos mismos dicen, y cuando uno entra se está encontrando con entidades. Al examen físico puede estar, dependiendo en qué estado, al menos más o menos si ya es un cuadro que se complicó con una infección, pues con manifestaciones generales, ¿no? Fiebre, taquicardia. En el abdomen va a haber hipersensibilidad, resistencia, esto está relacionado ya a una irritación peritoneal en esta zona por el proceso. El característico signo de Murphy, ¿no? Que es la detención de la inspiración con la palpación profunda. También denota ya reacción peritonética. Puede llegar a pasar una masa, pues esa masa, el proceso del plastroma vesicular.
o a la misma inflamación de la vesícula. A veces a simple vista se nota una elevación. En pacientes delgados, algo así, se puede decir una elevación en la zona del hipocondrio. A veces una resistencia abdominal que de hecho no está indicando irritación peritoneal, pues va a impedir su palpación adecuada porque hay mucho dolor. Para empezar, y otra que por la misma resistencia no vamos a poder hacer una palpación adecuada. ¿Qué características podría tener la evolución de la colitis aguda? Puede resolverse el cuadro, incluso con un tratamiento sintomático, no analgésico, asociado a antiespasmódicos de inicio, más antiinflamatorios. Un buen porcentaje de estos pacientes pueden retroceder su cuadro. Ahora también, dependiendo de alguna situación, por alguna indicación o algo, porque lo adecuado está estadísticamente comprobado que si se va a operar a un paciente con colitis aguda, hay que hacerlo ya. Eso del enfriamiento depende de algunas cosas, pero no tiene que ser una regla, porque el enfriamiento lo único que hace es complicar y hacer que la cirugía sea mucho más dificultosa, ¿no? Y a veces en el enfriamiento son pacientes incluso hasta con edema que no manifiestan ninguna clínica por hacer esto. Entonces, esto hay que ver en qué casos, ¿no? Tal vez un paciente que no está en condiciones en ese momento, no sé. Entonces, cosas por ahí. Pero la indicación es operar de entrada, porque tiene muchos mejores resultados. Y fíjense, un tercio nomás, o algo más tal vez, de las colitis agudas tienen formas más graves, en todo caso por la infección en necrosis. Pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que si nosotros sacamos a un paciente y está todo bien, al menos en el primer grupo, eso no quiere decir que haya acabado, no. Sino que este paciente sigue con el problema ahí, que son los cálculos y que pueden generarle tranquilamente de nuevo complicaciones. En todo caso, mientras dejemos pasar o hagamos esto, lo único que hacemos es que esa vesícula se haga más difícil para operar. Se va a fibrosar, se va a llenar de adherencias. Entonces, reitero, el tratamiento de entrada es operar como si fuera una apendicitis, ¿no? Lo más antes posible, porque ahí las cosas no están tan complicadas o difíciles. Bueno, vamos a dejar los exámenes complementarios para ya después. Y después de esta semana que va a haber de receso, pues seguiremos. Me falta poquito. Y pues será ya hasta la última, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo, me dicen, o si no, pues nos veríamos ya supongo el 20, 21, no sé. Bueno, entonces si no hay nada, hasta dentro de 9 días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Muchas gracias. Chao, chao. Doctor.